Hola, estamos en Perú 21 Televisión. Vamos a conversar inmediatamente con la abogada y analista política Milagros Campos. Milagros, bienvenida, gracias por esta comunicación. ¿Cuál es tu primera impresión a partir de lo que conocemos, de las cifras que conocemos, a partir de la boca de urna nuevamente? Claro, falta todavía el conteo rápido, pero ¿cuál es tu impresión del resultado de las elecciones de hoy? Buenas noches, Cecilia. Creo que es una sorpresa por un lado y por otro lado algo que ya veníamos conociendo, ¿no? Y veníamos conociendo porque efectivamente encuestas serias habían revelado algo que no era posible publicar para toda la población, cosa que necesitamos enmendar lo más pronto posible, y era este crecimiento sostenido del señor Castillo, que se ha visibilizado de una manera muy clara, sobre todo en el centro y en la Sierra Sur, donde en algunos lugares, según la de urna, tiene 50%, y allí creo que está la sorpresa. Lo que habíamos vislumbrado claramente es que nuevamente tendremos un presidencialismo sin mayoría, y eso es un escenario que ofrece problemas de gobernabilidad en cualquier país. En el nuestro, donde a pesar de los 200 años de independencia, pues tenemos una democracia joven y con muchos problemas que la pandemia se ha encargado de velar. Entonces creo que la primera reacción es de preocupación, claramente, porque quienes pasan a segunda vuelta, que todavía no tenemos la fotografía muy clara, lo hacen con porcentajes sumamente bajos, ¿no? Eso es algo que han hecho notar otros analistas y a mí también me parece muy preocupante. Nadie ha logrado realmente convertirse en un líder, nadie ha movilizado multitudes. Simplemente tenemos varias cabecitas sostenidas en un puñado de votos cada una. Y aunque llegara a algunos puntos más el primero y el segundo, que podría pasar claramente en el conteo rápido, pues no tiene ninguno de ellos más de 20% para arrancar. Entonces, como tú dices, será muy complicado en términos de legitimidad. ¿Y eso qué nos depara? Porque, digamos, tenemos la posibilidad de soñar con que en el Congreso las múltiples fuerzas que van a integrarlo se pongan de acuerdo y decidan ofrecerle gobernabilidad al Ejecutivo. ¿Qué es lo que ves a partir de tu experiencia en el análisis, Mili? A ver, allí yo creo que hay dos amenazas fuertes. En primer lugar, la polarización, ¿no? Eh, Justamente mencionaba este presidencialismo sin mayoría, y más aún en Congreso fragmentado, no solamente ofrece los problemas de gobernabilidad que estamos comentando, sino también problemas de eficacia en políticas públicas. Escuché a algunos de tus invitados y coincido totalmente con que pasa factura el hecho de tener una desigualdad tan grande en el país, problemas de conectividad, infraestructura, acceso a educación, a servicios de salud de calidad, transporte público. O sea, si no se atienden ese tipo de problemas, pues claramente la democracia nos pasa una factura tremenda, porque es una democracia sin resultados, y se ha notado en la baja satisfacción por la democracia. Eso me parece que es un primer punto que en escenarios de polarización no vamos a lograr construir políticas públicas eficaces, salvo que entendamos que la política es negociación, diálogo, conversación, búsqueda de consensos, utilización de herramientas que el propio Congreso las ofrece, porque el Congreso es un órgano plural por excelencia, es un órgano que representa justamente
al país y representa ese diálogo y esa búsqueda de consensos. El presidente tiene que entenderlo y tiene que entender que no se puede gobernar sin Congreso y sin búsqueda de apoyo parlamentario y sin competencia, ¿no? Evidentemente el control de poderes es muy importante, pero tan importante como el control de poderes es la colaboración. Y el otro tema que creo que también es una amenaza que necesitamos contener es que, a ver, casi 43% de los candidatos se afiliaron durante el mes anterior a que se cierren las inscripciones, las afiliaciones para poder competir en elecciones. Lo que quiero decir es que tenemos también en estas listas, pues, grupos de personas que no tienen un arraigo con el partido, ni una historia común, ni una ideología eventualmente común, ¿no? Entonces, allí no necesariamente vamos a tener núcleos duros de donde puedan salir posiciones específicas, ¿no? En ese sentido, pues también vamos a ver probablemente situaciones de transfugismo como la que ha ocurrido desde el 2001 en adelante, en que 5 bancadas se convirtieron en 9 y en el 2016 que 6 bancadas se convirtieron en 12 y en el 2020 que 9 bancadas se convirtieron en 11. Entonces, eso también hace que un Congreso que ya de por sí esté fragmentado termine atomizado y que sea pues una situación muy caótica. Si a eso vemos que sin reelección todo el mundo se ocupa de temas más coyunturales en lugar de ese tema de políticas públicas, estamos en un escenario un poco esperanzador. Sí. De manera tal que creo que quienes tienen mayor experiencia tienen que apuntar a una agenda común que atienda esos temas que he señalado como aspectos prioritarios. Atención de la pandemia, problemas que tienen que ver con la reactivación económica y políticas públicas. Exactamente. ¿Qué tipo de políticas públicas ves tú posibles para armonizar, para unificar a su vez a estas distintas maneras de ver el país y la política e incluso la economía desde las fuerzas que van a integrar el Congreso, Mili? En primer lugar, atención de la pandemia, ¿no? Creo que aquí necesitamos tener no solamente claridad frente al tema, sino eficacia. Eso me parece fundamental, no solamente en políticas de contención, sino fundamentalmente vacunación. Y esto es un asunto en que Ejecutivo y Legislativo no pueden competir, sino que tienen que integrarse para poder lograr consolidar ese tema. El segundo tema que me parece que es fundamental y que lo hemos visto acá es conectividad, infraestructura. Aquí no hay derecha ni izquierda, ¿no? Creo que son temas en los cuales deberíamos trazar un horizonte, una línea de base. Mira, yo tenía mucho entusiasmo e ilusión cuando escuchaba en el 2016 hablar como dos grandes retos, el tema de agua y saneamiento y el tema de combate a la informalidad. Las batallas campales entre Ejecutivo y Legislativo que conocemos bien y que terminaron en el escalamiento de un conflicto que fue básicamente hiperconstitucionalizado, ¿no? Porque fue a través de la Constitución entre interpelaciones, censuras, disolución y vacancia que terminaron por truncar un plan que debió haberse realizado. Entonces creo que allí debería haber una agenda que no se detenga frente a posiciones más o menos estatistas, más o menos de mercado, porque son de bienestar para los peruanos. Y hay que ser realistas y esos son los temas en los que se va a poder avanzar, porque enfrascarnos en temas en los que no podemos ponernos de acuerdo, pues será al revés, motivo de más encono, motivo de más polarización. Pero, ¿ves tú posibilidades en las personas que han tomado espacio, que han ganado espacio en estas elecciones? ¿Ves tú posibilidades realmente de una voluntad de conciliación, de una voluntad de construcción? Porque, claro, los ciudadanos decimos, oye, eso es el camino, eso es lo que nos toca, conciliar, comprometernos, conversar, dialogar. Pero tú, ¿cómo ves a los políticos? Porque hay una distancia también enorme. Nosotros los elegimos, es cierto,
Y no sé por qué necesariamente hacemos eso, por qué hacemos eso siempre en todo caso, porque elegimos así, pero elegimos. Y quiero preguntarte, ¿los ves a ellos con ganas, con voluntad, con disposición de dialogar, de ponerse de acuerdo? Mira, en escenarios de instituciones débiles, como es el tema de la representación y de los partidos, importan mucho las personas, importa mucho la capacidad de diálogo que tengan, y perdóname que insista en esto, pero la verdad es que el perfil de los candidatos nos muestra que muchos llegan sin experiencia política previa, y eso ha hecho la prohibición de reelección. Esto supone que tenemos que ver los rostros, que tenemos que saber los nombres y las actitudes de las personas para saber cuáles van a ser los puntos de encuentro que van a tener para poder buscar esta agenda legislativa a la que estamos comentando, ¿no? Hay una demanda por servicios públicos que quiero insistir más allá de un debate sobre una nueva constitución, más allá de un debate sobre mayor distribución de recursos desde el Congreso, vulnerando el principio que tenemos en nuestra Constitución histórica de prohibición de iniciativa de gasto. Hay una demanda por políticas públicas eficaces en torno a derechos. Exacto. Y creo que eso debe ser parte de la agenda. Puede ayudar la sociedad civil, pueden ayudar los gremios, puede ayudar el acuerdo nacional, pero si las personas que van a llegar al Congreso y que van a asumir el cargo a partir del 27 de julio no tienen esta disposición a dialogar, si el presidente cree que puede imponer una agenda sin el Congreso, pues el escenario no es un escenario optimista, ¿no? Ahora, creo que yo soy optimista por naturaleza y creo que hay herramientas suficientes para tratar de integrar ejecutivo legislativo. También las hay para que el conflicto escale y volvamos a vivir lo que ha pasado estos últimos 5 años. Esperemos que se opte por el primer camino y no por el segundo, ¿no? Mili, acaban de anunciar en América Televisión las cifras del conteo rápido hecho por Ipsos al 60% o un poquito más. Y te voy a comentar las cifras porque son importantes. Castillo 18,6, Keiko Fujimori 14,5, Rafael López Aliaga 11,9 y Hernando de Soto 10,8. Hasta este conteo y por ya el margen incluso de error, que es un 3%, yo diría que ya tenemos los dos contendores de la segunda vuelta y que serán Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Eso, al parecer, a partir de este conteo que es importante, que tiene una muestra nacional y que es al 60% y quizá un poquito más. ¿Qué te parece? Bueno, coincido contigo que las cartas están sobre la mesa, las cifras clarísimas, y hoy comienza una segunda elección. Hoy día mismo comienza el trabajo para conquistar la presidencia, porque lo que hemos vivido es una suerte de primarias obligatorias, simultáneas, un poco lo que se había propuesto desde la Comisión de Reforma Política. A partir de ahora tenemos una nueva elección con 2 candidatos, con 2 propuestas. Claramente aquí yo sugiero que los ciudadanos comiencen a mirar propuestas y comiencen a ubicarse en un espacio claro de mercado y Estado, en una propuesta pro derechos o menos derechos. Este es un tema que define el voto de esa manera y creo que van a ir en esta lucha, pues no está definido nada porque son 2 elecciones, ¿no? Esto para junio son muchas semanas
pienso que los dos candidatos van a ir a una lucha intensa por el voto. Ahora, en algunos lugares hemos visto que Pedro Castillo ya tiene el 50% de los votos, ¿no? Y él no es propiamente pues, un outsider, ¿no? Lo hemos visto en Perú Posible primero, y luego lo hemos visto liderando la huelga de SUTEP en 2017, de manera que es una persona que tiene un camino político y una posición bien definida. En el caso de Keiko, pues es su tercera candidatura y creo que ha mostrado también un camino recorrido, ¿no? Exacto. Pero se pinta igual un panorama difícil de mucha polarización, donde veremos en realidad el talante, sobre todo de Keiko Fujimori, para intentar recuperar confianza en su candidatura, en su propuesta política de parte desde las otras agrupaciones. ¿Será posible? Eso es de acuerdo, yo creo que esto es la conquista del voto a voto, porque eso no es como la suma de trazar una línea y decir estos más o menos están en el lado derecho o estos están en el lado de la izquierda y entonces sumo y calculo. Creo que no va a ser así de fácil el tema, ¿no? Creo que la campaña empieza y empieza de manera muy dura para tratar de buscar este centro que se había esfumado claramente, ¿no? Exacto, no hay centro y entonces hay que crearlo, porque al final de cuentas será el espacio, diría yo, pues más amable el que cree la confianza, porque el peruano... Es el tema de la confianza, Chichi, es el tema de la confianza, efectivamente. Sí, sí, ojalá y eso ocurra realmente. Tenemos una tarea todos, porque la democracia no se debe perder en una aventura electoral fragmentada, desordenada, en medio de la pandemia. De verdad que no lo creo, ni por nuestra generación que enfrentó la ira y la maldad de Sendero Luminoso, y tampoco desde la generación de nuestros hijos que tienen que construir su futuro. Te agradezco mucho. Lo que importa es el talante democrático, Chichi, porque como dices, en el momento que estamos conmemorando el bicentenario, lo que se ha conseguido de lograr gobiernos democráticos que se sucedan uno a otro, cosa que no habíamos visto en el siglo XX, tenemos que construirlo y para eso no se puede hacer un guiño a actitudes autoritarias ni que pues confundan debilidad con democracia. Exactamente. De acuerdo contigo, Mildy, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, pues ahora, como has dicho muy bien, comienza la segunda vuelta y ahí tenemos todos que trabajar. Un gran abrazo, muchas gracias.